¿Sabías que en algunos rincones de América Latina antiguos dioses africanos y santos católicos conviven en un mismo altar? Suena increíble, ¿verdad? Estos encuentros dan forma a religiones llenas de color, música y fuerza espiritual, pero también nos plantea preguntas profundas sobre la autenticidad de nuestra fe. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy exploraremos las raíces africanas, su choque con el cristianismo en el Nuevo Mundo y cómo todo esto desembocó en un complejo sincretismo religioso. ¡Comencemos! Antes de la trata transatlántica, en África existían religiones muy variadas, pero con ciertas características en común. En muchas de estas creencias había una deidad suprema, un ser creador distante y una serie de divinidades menores llamadas orichas en la tradición yoruba, loas en el vudú haitiano o voduns en las regiones de Dahomey. Además, el mundo espiritual estaba íntimamente ligado a la naturaleza y a la veneración de los ancestros. Los ríos, montañas y bosques eran vistos como hogares espirituales, los antepasados, intermediario entre lo divino y lo humano. Las ceremonias incluían danzas, música de tambores, cantos en lenguas africanas, ofrenda de comidas y en ocasiones sacrificio de animales. Con la trata esclavista, millones de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico y llegaron a un continente extraño sometido a una brutal explotación. Sus amos europeos, españoles, portugueses y franceses practicaban un cristianismo ya mezclado con tradiciones locales europeas. Estos colonizadores esperaban cristianizar a los esclavos, pero lo hicieron de una forma muy superficial. ¿Por qué? 1. Falta de interés real en evangelizar. Para muchos terratenientes, los esclavos eran una mano de obra barata y nada más. La salvación de sus almas no estaba de entre sus prioridades. 2. Bautismos forzados y vacíos. A los esclavos se les bautizaba al pisar tierras americanas. A veces incluso se les consideraba bautizados antes de abordar el barco. Este rito no venía acompañado de enseñanza bíblica alguna, solo era una forma de justificar moralmente la esclavitud. Ahora son cristianos, por lo tanto los civilizamos. 3. Pocos sacerdotes y obispos motivados. Para muchos sacerdotes enviados a las zonas esclavistas eran religiosos castigados, sin vocación para catequizar. Además, las barreras idiomáticas eran enormes. Los religiosos no aprendían las lenguas africanas y los esclavos no entendían el latín ni el castellano, portugués o francés de las misas. El resultado, ceremonias inteligibles para los esclavos. 4. Interés económico sobre lo espiritual. Los colonos pretendían dedicar su tiempo y recursos a sacar provecho de la mano de obra esclava antes que enseñarle las doctrinas cristianas. Cualquier esfuerzo era mínimo y con frecuencia la iglesia colonial reforzaba las distinciones raciales, teniendo misas y cofradías separadas para blancos y negros. Todo esto dejó una evangelización raquítica, más nominal que real. Personas esclavizadas no encontraron en el cristianismo un refugio espiritual auténtico, sino una religión que, en apariencias, justificaba su esclavitud. Sin una enseñanza cristiana sólida, los africanos comenzaron a vestir a sus dioses con máscaras cristianas. Por ejemplo, en Cuba, la santería asocia a Chango, oricha del trueno y la justicia, con Santa Bárbara, reconocible por su espada. En Brasil, el candomblé identifica a Iemanjá, diosa del mar, con la Virgen María. En Haití, el vudú hace lo mismo con loas como Papa Legba y santos católicos. Pero, ¿por qué esta mezcla? 1. Resistencia cultural. Al mantener sus dioses enmascarados como santos, los esclavos preservaron su identidad cultural y espiritual, resistiendo la imposición religiosa del amo. 2. Supervivencia espiritual. La asociación con santos católicos permitió seguir rindiendo culto a las antiguas deidades sin ser perseguidos, ya que a los ojos del amo parecía un cristianismo devocional. 3. Facilidad de adaptación. Imágenes de santos, vírgenes y crucifijos se integraron con danzas y músicas africanas. Así se creó una religiosidad mezclada,
muy distinta del cristianismo puro que se pretendía imponer, pero también distinta a la religiosidad africana original. Este sincretismo dio lugar a expresiones religiosas únicas. En Cuba, la santería se practicaba en casas-templos con tambores tabá, ofrenda de frutas, velas, collares y pulseras de cuenta de colores asociados a distintos orichas. En Brasil, el candomblé canta en lenguas africanas, invoca a los orichas y realiza danzas que propician la posesión espiritual. Cada oricha está ligado a la naturaleza, el mar, el bosque, las tormentas, y a la vez a un santo cristiano. En Haití, el vudú invoca a los loas mediante tambores y cantos. Las ceremonias involucran trance, ofrendas y a veces sacrificios, todo envuelto en una atmósfera mística, con velas, cruces y figuras de santos católicos transformados en umbrales a lo divino africano. Este sincretismo, como siempre, no está exento de toda polémica. Para cristianos, que son especialmente conservadores, mezclar dioses africanos con santos católicos no es más que un paganismo disfrazado. Argumentan que la Biblia exige una devoción exclusiva a Dios. Así ven a estas religiones africolatinas como un cristianismo mezclado y totalmente diluido. Lo cierto es que el sincretismo se dio en un contexto de violencia, opresión e ignorancia forzada. No fue una decisión libre, sino una estrategia de supervivencia. Pero esta historia nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué tan genuina es nuestra propia fe hoy en día? El sincretismo afrolatino nos enseña sobre resiliencia y creatividad espiritual. Es un reflejo de cómo los pueblos oprimidos luchan por mantener su esencia, pero también nos invita a reflexionar. ¿Moldeamos a Dios según nuestras costumbres, intereses o miedos, o nos dejamos transformar por Él? La Biblia nos da una pista en Hechos 19:19. Allí, los nuevos creyentes en Éfeso, al reconocer al verdadero Dios, quemaron su libro de magia. Tomaron una decisión radical: abandonar todo aquello que comprometía su fe auténtica. No se trataba de renunciar a su cultura, sino de no utilizar la fe como un disfraz para prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas. ¿Qué estamos sincretizando hoy en nuestras vidas? ¿En qué área no permitimos que Dios sea totalmente Dios sin agregarle ni quitarle nada? Te invito a meditar. La verdadera conversión es una entrega completa a Dios. Es dejar que Él sea quien moldee nuestros corazones, en vez de adoptar su imagen a nuestras preferencias. Quizás es tiempo de revisar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estamos siguiendo la voz de Dios o poniendo máscaras a su rostro? Gracias por acompañarme en este viaje histórico, cultural y espiritual. Si este video te ayudó a comprender mejor el sincretismo afrolatino y a cuestionarte sobre la autenticidad de tu fe, dale like, compártelo y suscríbete a Punto de Encuentro. Queremos seguir conectados contigo y explorando temas que nos desafíen y enriquezcan. Hasta la próxima, y recuerda, no se trata de moldear a Dios a nuestra imagen, sino que Él moldee la nuestra.